Atentos saludos, audiencia de Voz Andina Internacional. Este es el programa Diálogos Universitarios. Estamos abriendo un nuevo capítulo, ya que en los próximos días vamos a vivir en el país y en toda la región andina, desde luego, el Inti Raymi. Está con nosotros en la cabina Ariruma Cobi. Él es integrante, docente e investigador del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, para hablar sobre este tema del cual la investigación, el convertirlo en un evento interuniversitario, para empezar, ha sido uno de los principales impulsores en el país. Ariruma, la más cordial bienvenida, y cuéntanos en primer término qué líneas están pensando hacer para la celebración, conmemoración este 2025 del Inti Raymi. Gracias. Sí, efectivamente estamos trabajando a nivel interuniversitario aquí con las universidades y también los institutos superiores de la capital y los institutos y universidades de las provincias, ¿no? Particularmente en la Sierra y también en la provincia de Santa Elena. Entonces, estamos resaltando dos acciones, ¿no? La una, que son las jornadas académicas del solsticio de junio, ¿no? Y estas jornadas académicas, que consisten en conferencias, exposiciones, talleres, las iniciamos desde la primera semana de mayo hasta la segunda semana de junio, ¿no? En ese tiempo, todas las instituciones estamos comprometidos a que promovamos una actividad pública, no abierta al público, con temas relacionados a las celebraciones de los andinas, ¿no? Como que coinciden además con los equinoccios y solsticios. En este caso, el solsticio de junio, ¿no? Que coincide con el Inti Raymi. Además, porque consideramos que es muy importante que nosotros los docentes como docentes e investigadores, es importante que contribuyamos en el esclarecimiento de la historia, ¿no? Porque contamos con una historia que todavía le hace falta contar otras partes también de la historia, ¿no? Como por ejemplo este tema de cómo en la época colonial las autoridades de ese tiempo, tanto la iglesia como la corona española y las universidades, ¿no? Porque en esa época las universidades cumplieron un papel fundamental en mentalizar, concebir, diseñar políticas y acciones orientadas a la anulación de los conocimientos, del arte, de la música, de los pueblos de este continente de la Via Yala, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos que hay un vacío, ¿no? En la historia política, cultural, espiritual de todos estos países de la región de Latinoamérica, ¿no? Creo que hasta ahora el sistema educativo no logra incluir, ¿no? Formalmente, digamos, ¿no? Que dentro de sus propuestas curriculares, de sus propuestas de programas de estudio, se incluya también este enfoque, ¿no? De tal suerte que eso permita comprender las razones de por qué en las comunidades, por ejemplo, todos los efectos económicos que se han generado, ¿no? Aquí en el país, varias de las provincias donde tenemos población indígena, se concentran los mayores índices de desnutrición, ¿no? De pobreza. Pero esa pobreza, ¿cómo fue históricamente generada? La generación es muy importante. Y comprendiendo ese proceso de cómo se generó el empobrecimiento de la población, en donde el sistema colonial y republicano tiene mucha responsabilidad, ¿no? Hasta el siglo pasado, digamos, hasta la década de los años 60, la situación de vida de las comunidades era bastante terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo las actuales generaciones del sistema educativo
puede contribuir a que enmendemos esos errores históricos, ¿no? Ariruma, aquí convendría que te interrumpa para que nos expliques o nos amplíes un poco más esta circunstancia. ¿Está ya encaminada esta investigación? ¿Se han puesto bases? ¿Hay tópicos, aspectos que definitivamente están perdidos por este ocultamiento mismo del poder, no, Ariruma? Sí, o sea, dentro de las propuestas que nos hemos planteado, ¿no?, con los profesores de las distintas universidades, es que nos motivemos a investigar, ¿no?, a ser reflexivos y críticos a lo que vayamos encontrando también, ¿no?, porque necesitamos visibilizar documentación, ¿no? Por ejemplo, en la época colonial, una de las leyes que implementaron fue la ley de extirpación de idolatrías, ¿no? Entonces, si de esa ley que se implementó en todo el virreinato, y si encontráramos documentos específicos de cómo lo interpretaron en las reales audiencias, ¿no?, y cómo fueron aplicados en las distintas villas, ¿no?, nos ayudaría a como a reconfigurar, ¿no?, toda esa etapa, no con el ánimo de, digamos, de llenarnos de rencores, ¿no?, sino con el propósito de que para poder sanar una situación, es como las enfermedades, y cuando nosotros vamos a los médicos, ¿no?, los médicos lo que necesitan es saber el historial de nuestras dolencias, ¿no?, y identificando esas distintas afectaciones que pueden haber generado algún dolor en particular, entonces vamos buscando los remedios adecuados, ¿no es cierto? En este caso, pues ahí también tenemos bien claro, ¿no?, de que toda esta indagación está orientado para que podamos pensar, ¿no?, en estrategias que nos ayuden a comprender lo que sucedió. La verdad histórica. La claro. verdad histórica, y sobre todo para que podamos tener la suficiente inspiración y creatividad para poder impulsar iniciativas que nos ayuden a recrear cosas innovadoras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la música, ¿no?, ahí tenemos un potencial de cómo podríamos fortalecer la música como tal, ¿no?, porque los ritmos ligados al Inti Raymi están relacionados a lo sagrado, ¿no?, a la parte espiritual. Entonces, indagar y trabajar en esa dimensión sería interesante, porque además todo eso nos ayudaría para que esa herencia que a buena hora ha subsistido hasta la actualidad podamos implementarlos en procesos terapéuticos de sanación, cuando la gente en esta época, por las dinámicas que vivimos en estos tiempos, ¿no?, por las mismas crisis, por el desempleo, la población está estresada, está afectada por la ansiedad, todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, estos ritmos que forman parte del Inti Raymi también están pensados para la sanación, ¿no? Entonces, eso ayudaría que la gente que está afectada por todos estos males contemporáneos sea curada, ¿no? O sea, si es que participan en estos procesos, van a sanarse, ¿no? Y es una gran ventaja porque el proceso de sanación, digamos, es natural, ¿no? Es acompañado de la música, de la danza, ¿no? No toca estar comprando, digamos, el montón de pastillas o inyecciones o consultas, ¿no?, para poder curarnos, ¿no es cierto? Entonces creo que optar por estas alternativas que nos ayudan a equilibrarnos mejor, que son naturales, además que nos ayudan a nuestra propia realización, son importantes, ¿no? Entonces, como en toda Latinoamérica, yo pienso, ¿no? O sea, yo creo y siento además, y me consta, ¿no?,
de que el tema del racismo, que es uno de los grandes frenos que tenemos, ¿no? El racismo todavía no se lo ha superado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaría de que sería interesante investigar y escribir textos que hablen sobre la historia del racismo en la época colonial y en la época republicana y en el caso específico del Ecuador, ¿no? Creo que eso me parece a mí es fundamental, ¿no? Porque la gente debería conocer, ¿no?, el nivel de inhumanidad que hubo en la colonia y en la república sobre todo, ¿no? Y creo que parte de eso la obra de Huasipungo, ¿no? Puede ayudar a constatar ese nivel de odio y de violencia que había, ¿no?, en esos tiempos, ¿no? Porque Huasipungo nos está hablando de los años, de las décadas de los 50, 60, 40, ¿no es cierto?, de cómo vivían las comunidades sujetos a los hacendados, ¿no?, que no es mucho tiempo. O sea, creo que hasta ahora tenemos generaciones que han de recordar cómo habían las haciendas, ¿no?, y que las haciendas a veces pues eran, digamos, casi todo Quito, ¿no? O todo lo que es el territorio de Quito. Habrán habido unos 6 hacendados que eran dueños y la población nuestra pues ahí sometida, ¿no? Y al interno de eso pues sucedían muchas injusticias, ¿no? Entonces el hacer conciencia de que la pobreza, ¿no?, el tema de la inseguridad identitaria fue consecuencia de estas malas prácticas, ¿no?, de esas épocas, de que el racismo, que lamentablemente no logramos superarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos comprometernos todos, ¿no?, a trabajar para que eso lo superemos, ¿no? Porque yo mantengo la hipótesis de que mientras no logremos sanar estas situaciones, ¿no?, mientras que no logremos que nuestras poblaciones indígenas, mestizas, afros, ¿no?, no sean orgullosas, no tengamos seguridad de nuestra identidad, es difícil avanzar en procesos de construcción intercultural, ¿no? Entonces, este ejercicio que venimos desarrollando con las distintas universidades, instituciones, gestores culturales, siempre ha estado orientado hacia eso, ¿no? A buena hora pues hemos tenido bastante apoyo de las autoridades, ¿no?, de todas las instituciones, han apoyado este proceso, ¿no? Pero son pasos que estamos dando, ¿no?, y tenemos que seguir avanzando para que esto pues digamos, no ha sido el tema de solamente zapatear, que también es importante, ¿no? Es todo esto que estoy comentando de poder investigar y reflexionar de una manera adecuada y madura, ¿no?, sin caer en extremismos ni esencialismos, ¿no?, porque eso también cuidamos de que no incurramos en esencialismos o en etnocentrismos, ¿no?, porque en los últimos años la sociedad ecuatoriana pues creo que hemos podido constatar, ¿no?, de que en la medida en que el movimiento indígena contemporáneo ha ido fortaleciéndose y empoderándose más, ¿no?, que eso es muy importante. Sin embargo, podemos identificar que hay un sector pequeño, ¿no?, de dirigentes y también de profesionales indígenas y no indígenas que acompañan estos procesos, que tienen una posición muy esencialista, ¿no?, o etnocentrista, ¿no? Y eso creo que no contribuye a que podamos fortalecer estos procesos que nosotros estamos interesados en contribuir, ¿no?, en el sentido de cómo impulsar procesos interculturales, ¿no? Ariruma, qué bueno que esté en camino estos procesos de investigación y de comprensión, sobre todo, que haya mucho éxito, no solo en el trabajo personal que tú realizas, sino en el institucional y colaborativo que hay alrededor. Demos un paso, una mirada a cómo o qué ha preparado la Universidad Andina Simón Bolívar, más allá de lo que puede ser el festejo, como señalabas, para recordarnos, para conocer más,
para adentrarnos más en esta ocasión del 21 de junio, 20 de junio, el Inti Raymi. Sí, bueno, es importante que, por ejemplo, aquí en Quito, ¿no? Las jornadas académicas que hemos venido realizando, la primera que hicimos en el Instituto de Turismo Internacional, ¿no? Luego en la Escuela Politécnica Nacional, después la Universidad Católica, ¿no? También hizo la Flaxo, y está pendiente, digamos, este día martes a las 11 de la mañana en el Salón Olmedo. Nosotros vamos a hacer un conversatorio y también, digamos, vamos a poner en práctica, digamos, vamos a conversar con algunos compañeros especialistas en el tema de la música que están investigando. Vienen de la comunidad de Cotama, ¿no? Que son los flauteros de Cotama, que han hecho varias investigaciones, los compañeros del taller La Bola también, ¿no? Que han trabajado muchísimo en investigación, y un compañero músico de la Universidad Central. Entonces vamos a compartir sobre y reflexionar sobre la importancia de la música desde una perspectiva sagrada, ¿no? Que eso es fundamental, entenderlo desde esa dimensión, ¿no? De que hay en el fondo de toda la celebración y de la música hay está implícito un sentido espiritual de esta celebración, ¿no? Entonces, como eso en la actualidad, ¿no? Que es inevitable todo el tema del contacto con la tecnología, ¿no? Porque en el caso de Otavalo, pues se incluyen los instrumentos de cuerda, por ejemplo, ¿no? Pero que se acoplan bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de fenómenos nuevos que están surgiendo, ¿no? Y aquí entonces tenemos todas estas actividades. La Universidad Central también está preparando otro conversatorio, ¿no? Y en las provincias pues tenemos también algunas universidades, ¿no? Como en el caso de La Sualle, ahí tenemos la Universidad Católica de Cuenca, que tiene toda una agenda porque coincide con el aniversario de la universidad, que están celebrando el tema de las jornadas académicas y también el tema del festejo como tal en la próxima semana, ¿no? La Universidad de Loja también el día 13 de junio está organizando todo un conversatorio sobre este tema, y eso es interesante, digamos, de cómo las universidades se han preocupado de abordar estos temas cumpliendo su rol de investigadores y de académicos, ¿no? Entonces, aquí en el caso de la Andina, ya la parte del festejo lo vamos a hacer el día 20, ¿no? Que es viernes 20, desde las 10 de la mañana, que ya vamos a empezar a concentrarnos y a compartir el tema de la danza comunitaria, y luego pues haremos nuestro pequeño ritual de entregar los tumines a nuestras autoridades, a nuestro rector de la Universidad, César Montaño, y luego pues compartiremos, ¿no? Con todo lo que han contribuido las distintas áreas y dependencias el tema de la Pamba Mesa, ¿no? Esta actividad Correcto. Es para todos los estudiantes, todos los involucrados en la universidad, pero también para nuestros amigos, ¿no? Los amigos que nos visitan en los cursos que realizan o cuando piden las aulas, ¿no? Y también para los vecinos, ¿no? A buena hora, pues los vecinos siempre, barrio. Los del barrio, ¿no? Siempre nos han acompañado, y entonces estaremos aquí festejando como debe ser. Bueno, y ahí también sí será el momento de zapatear. Cuéntanos, replícanos, ¿qué son los tumines? Los tumines, ¿no? Tienen varias denominaciones, ¿no? Los tumines, las jochas o los medianos, ¿no? Que son presentes de comida, ¿no? Por ejemplo, el rectorado y vicerrectorado, pues, como tumín suelen colaborar con un hornado, ¿no? Completito. Los varios ricos hornados tienen que ser. Sí, ricos hornados que son preparados aquí por la gente de los alrededores de Quito, ¿no? Acá en la parte del norte, por ejemplo, ahí tenemos todo el sector de Calderón, Llano Chico, Llano Grande, que hacen hornados, ¿no?
también en la parte de Sangolquí, ¿no? Los ricos Claro. hornados que tenemos. Es interesante este tiempo porque, por ejemplo, la señora que vende mote aquí en la esquina, ¿no? Sí, sí, cómo no. Ahí la señora siempre es feliz en esta época, ¿no? Porque, no, por ejemplo, en este tiempo que estuvimos visitando las distintas áreas para hacernos presentes con una fuente de mote y chicharrón, ¿no? Porque digamos, estamos manejando los dos formatos, ¿no? La invitación formal que enviamos con el rector, ¿no? A todos los compañeros de aquí de la universidad, y luego pues también la otra invitación que es muy andina, que en el sentido de llegar con algo, ¿no? En este caso pues llegamos con una bateíta con mote y chicharrón, con papas y con ají, ¿no? Hecho en leña además, ¿no? Entonces le compramos a la señora, ¿no? Y como es bastante, claro. ¿no? Entonces para la señora es feliz porque vende, digamos, lo que posiblemente vende en un mes, poco, ¿no? En estas épocas vende bastante, varias canastas, ¿no? Y cuando ya llega el 20 de junio, que en donde todas las universidades estamos involucrados, todas las instituciones culturales, que también compran, entonces hay otras personas, otras señoras es un movimiento económico también, ¿no? que también, digamos, se benefician, ¿no? Y no solamente los que hacen motes, ¿no? También los que hacen pristiños y otros productos, ¿no? Entonces hay una dinámica económica bien interesante, ¿no? En el caso de nuestra provincia en Imbabura, pues los que construyen instrumentos tienen que prepararse desde el mes de enero, ¿no? Los que trabajan en la confección igual, no tienen que abastecerse de materia prima, hacer diseños, comprar tela y empezar los bordados de las camisas, ¿no? Sobre todo de las mujeres. También de los hombres, pero más de las mujeres, ¿no? Como siempre y como debe ser, ¿no es cierto? Porque en estas épocas, en junio, ¿no? Que es como la época alta, venden todo, no les hace falta. Entonces es como la época alta, ¿no? Entonces desde esa dimensión para la universidad también, ¿no? Eso lo hemos estado conversando, es en el sentido de que es un fenómeno que dinamiza mucho la economía local, ¿no? Incluso internacional, ¿no? Porque ahora en el caso de los productores en Otavalo también se están preocupando de producir para llevar toda esa producción a Estados Unidos, ¿no? O a Europa. Entonces, los que van a Estados Unidos, ¿no? A Nueva York, a Chicago, bueno, sobre todo Nueva York, Chicago y otros estados, ¿no? Donde hay, digamos, colonias otavaleñas. Van allá y hacen exposiciones y venden, ¿no? Entonces, un poco que se desabastece Otavalo, ¿no? Entonces, como un fenómeno económico, también es importante. Importantísimo, ¿cómo no? Ariruma, vamos concluyendo, por favor, quisiera que hagas una invitación a la colectividad, a la audiencia, para que piense en el Inti Raymi, investigue un poquito y además celebre, y si es posible, esa sería la invitación, que venga acá a la universidad. Una invitación que quisiera que la formules un poquito también en quichua, por favor, Ariruma. Sí. Taytakuna, mamakuna, tukuy wambrakunakuna, tukuy runakuna, kay punllakunapi, kankuna ña yachankichik Inti Raymita tukuyllata allichishpa katinajunchik kay Universidad Andina Simón Bolívar shinallata kay martes 11 shuk hatun rimanakuyta charigrinchik chunga shuk pachamanda rimagrinchik runa takinakunamanda Inti Raymi takinamanda shinallatak kutin kay ishkay chunga punllapi junio punllapi kaypi tananajugrinchik chunga pachamanda shamupankichik kaypi tukuylla shukllashina shinji churangapa nachu chaymanta ñuka shuk takiguta takigrini kankuna kushijushpa kayman shamupankichik.
Bueno, Bravo. quedan cordialmente invitados para este martes 11 al conversatorio sobre la música sagrada del Inti Raymi en el Salón Olmedo, y el día 20 de junio para que nos acompañen a participar en esta danza comunitaria desde las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Ariruma. Ha sido un honor tenerte aquí en nuestra cabina biblioteca de Voz Andina Internacional para que nos des todos estos detalles, esta información, este contenido alrededor de la conmemoración del Inti Raymi. Ariruma Covi, aquí en nuestra cabina. Él es profesor, investigador del área de letras y estudios culturales de la Universidad Andina. Además es escritor, creador y, como ustedes ven y lo comprobaron, es también músico. Hasta la próxima, Gracias, Ariruma. Muchas gracias. Y con ustedes también, audiencia de Voz Andina Internacional. Hasta pronto. Les esperamos siempre en Diálogos Universitarios.